Buenas tardes, somos el equipo número 2 con el tema de adaptación conformado por Bruno, Georgia y Angélica. El día de hoy, como mencioné anteriormente, hablaremos sobre las técnicas de traducción oblicua, especializándonos en la adaptación. Bueno, para empezar, ¿qué es la traducción oblicua? Aquí nos dice que es una traducción fiel a las intenciones del autor y respetuosa del género de la lengua, lo cual sabemos que es imposible cuando usamos la traducción literal. Esta debe realizarse con métodos y procedimientos probados y sistemáticos cuya aplicación requiere de amplios conocimientos lingüísticos, además de estar bien documentado, donde la intuición y el juicio propio juegan un papel muy importante. Esta traducción, como ya había mencionado, a diferencia de la traducción literal, debe entenderse como el resultado de la aplicación gradual de unos procedimientos. Hay un total de 8 procedimientos, de los cuales 4 son principales y 4 son secundarios. Y hoy hablaremos de uno de ellos, que es la adaptación. Ahora bien, debemos de mencionar a Pascua Febles, ya que de ella nos estamos basando para explicar este método. Y ella cita: comprendemos por adaptación cualquier cambio de la estructura semántica del TM respecto al TO que sea justificado. La evaluación de las traducciones al español de cuentos ingleses y animales demostró que las adaptaciones pueden ser clasificadas desde cierta óptica de la siguiente manera: necesarias, obligatorias, las admisibles y las inadmisibles, las cuales explicaremos en un momentito más. Pascua Febles usa este método para referirse a las razones comunicativas que pueden motivar una adaptación. Ahora bien, ¿qué es la adaptación? Es el proceso de conformar un contenido a la visión particular de cada lengua, a la cual se le conoce como adaptación. Aquí nos pone un ejemplo. Para un pueblo la blancura se puede asociar a la nieve, mientras que para otro con las plumas de un ave. Con este procedimiento la traducción alcanza su verdadero valor y dinamismo, adquiere viabilidad cultural y evita calcos culturales que pueden producir confusión. Como ya había mencionado anteriormente, es la naturalización completa a la cultura receptora. Y algo muy importante es que la adaptación permite evitar el calco natural para evitar confusiones o hasta un contrasentido. Aquí tenemos un ejemplo que dice: he kisses her on the mouth. Y en español se entiende, bueno, lo adaptaríamos a abrazó tiernamente a su hija. ¿Por qué se hace esto? Debido a que en nuestra cultura, no es tan común que un padre bese a su hija. Se hace la adaptación para evitar estas confusiones o estos malentendidos hacia otra lengua. Y ahora continuaremos con nuestro compañero Bruno para continuar la exposición. Gracias, Angie. Correcto. Siguiendo a Pascuas Febles, yo les explicaré sobre las funciones del lenguaje. Pascuas Febles señala que existen dentro del proceso o la técnica de adaptación 5 funciones muy importantes al momento de aplicarla. Estas 5 funciones son la referencial, la explicativa, la contrastiva, la ostentativa y la arreferencial. Les explicaré un poco acerca de cada una de ellas para que tengan noción de qué quiere decir. Las primeras 3 son las más comunes o más comunes dentro de la lingüística o cualquier proceso de traducción, es la referencial. La referencial hace, valga la redundancia, referencia a todas aquellas funciones que transmiten
un conocimiento específico. Es decir, el momento en el que se emplea esta función es para que la adaptación, es porque la adaptación es necesaria e imprescindible en el texto, ya que garantiza la correcta interacción de lo que se está refiriendo. Y por lo tanto, la comunicación entre el emisor y el receptor se da de una manera eficaz. No se rompe la comunicación. La explicativa es mucho más sencilla. Es aquella en la que la adaptación explica al receptor o al usuario aspectos determinados del texto origen. Es decir, si en un texto origen hacen referencia a algo conocido dentro de la cultura de ese texto, eh, y quieren traducirlo a un texto meta, por ejemplo, inglés, tendremos que explicar el significado de la frase, el significado de la palabra que se está empleando para que los receptores entiendan el mensaje y no haya pérdida de la comunicación. La contrastiva, la función contrastiva, tal como lo dice, es para dar contraste, para hacer énfasis en algo que se considere importante. Es aquella en la que la adaptación recurre a información eh, superflua, digamos, sin otro fin que la acumulación de información y la ostentación de conocimiento. Se vincula con la función retórica en el sentido peyorativo del término. Siguiendo con esto es la ostentativa, función ostentativa. ¿Qué era? Prácticamente hace lo mismo que la contrastiva, solo que esta da sentido a algo más allá que solo un significado. Y para finalizar es la función arreferencial. Esta es aquella en la que la adaptación no garantiza la correcta interpretación de lo que se está traduciendo del referente y por lo tanto la comunicación entre el emisor y el receptor puede incluso llegar a romperse. Es referencial cuando, por ejemplo, un autor considera que es innecesario la traducción de ciertas frases o ciertas palabras. ¿Esto por qué? Porque considera que para la lengua meta no hay necesidad de traducirla o no cabe dentro del texto que se está traduciendo. Por eso esa referencial, es decir, está sustrayendo información de lo que se está contemplando a traducir al texto meta. Bueno, ahora, ¿qué tipos de adaptaciones existen según Pascuas Febles? Pascuas Febles, sí. Ella nos señala que existen tres: la adaptación necesaria, la admisible y la innecesaria. En este cuadro que ven proyectado, explica de una manera muy resumida y clara qué procedimiento y qué función se aplica para cada tipo de adaptación. Bien, tenemos la adaptación necesaria. El procedimiento que emplean o las técnicas son ampliación, sustitución u omisión. Y las funciones que se quieren llegar a dar con ella son referenciales, explicativas o contrastivas. En el caso de la admisible, se emplean las técnicas de ampliación y sustitución únicamente en la mayoría de los casos, y su función es meramente explicativa. Y finalmente, la adaptación innecesaria. En esta, el procedimiento que se emplea es adaptación, sustitución u omisión, de igual manera que la necesaria. Y las funciones son ostentativa y arreferencial, ya que al ser innecesaria, hay veces que no es necesario traducir todo el texto. Bueno, ahora voy a explicarles qué quiere decir cada tipo de adaptación. La adaptación necesaria, tal como lo indica ahí, es decir, aquellas adaptaciones que son imprescindibles para mantener correctamente la comunicación entre el emisor y el receptor. Ok, la adaptación admisible son aquellas que están de alguna manera permitidas,
cómo explicarlo mejor? Pues sí, o sea, son admisibles porque no son tal cual necesaria, no es tal cual una traducción necesaria como muy exacta y no es necesario tampoco como omitir la información, simplemente se permite hacer este tipo de cambio dentro del texto meta al texto origen. Y por último, la innecesaria, como lo dice su nombre, es que hay veces que no podemos realmente adaptar lo que se está traduciendo. Se tiene que mantener la raíz o el origen del texto origen al texto meta. No se puede eh, cambiar completamente, no se puede sustraer de lo que se plantea comunicar. Ok, bueno, ahora, dentro de la adaptación, los traductores se ven involucrados con un problema, que es cuándo usarlo. Las situaciones más comunes en las que los traductores tienen que hacer uso de la adaptación son las siguientes. Son 6. La inexistencia o léxicos equivalentes en la lengua de llegada. La inexistencia de un contexto similar o equivalente en la cultura meta. El cambio de género al traducir. El destinatario muy diferente al del texto original. Un lenguaje epistolar, es decir, unidades de medida. Títulos, recontextualización, publicidad o poesía y cuentos infantiles. Para cada uno daré un ejemplo. Dentro de la inexistencia o léxicos equivalentes en la lengua de llegada, hace referencia a que no existe tal cual una palabra que describa lo que se está traduciendo del texto meta. Un ejemplo claro es una palabra que hace poco vimos en una clase de francés. Hacía referencia a que en francés hay una palabra que existe para designar un periodo de 8 días. Se llama no me acuerdo, lo siento. El punto es que hacía referencia a que existe una palabra que designa en español 8 días, que quiere decir 8 en 8 días, en un periodo de 8 días. En español no tenemos esa traducción, no podemos crear, o no sé, no tenemos tal cual una palabra que designe un periodo de 8 días. Tenemos una de 7, sí, semanal, pero para 8 no existe. Entonces, en este caso, se tiene que adaptar a nuestro idioma y en vez de poner la palabra de francés with you, se pone cada 8 días, se extiende, vaya. En la segunda parte, inexistencia de un contexto similar o equivalente en la cultura meta. Tal como se mencionó anteriormente, por ejemplo, si hablamos de alguna manera poética, haciendo referencia a que el blanco de sus dientes o de, no sé, de algo, es tan blanco como la nieve, una persona que haya visto la nieve claramente entenderá a qué se está refiriendo, ¿no? O la perla es tan blanca como la nieve. Pero si tú dices esta frase o la traduces esta frase hacia una cultura que no conoce la nieve o sea un lugar donde realmente no nieva, tendrían un pensamiento ajeno al que se trata de traducir. Para este caso, se tiene que hacer una adaptación que contextualice la cultura de la lengua meta, del texto meta. En este caso, podrías decir no nieve, pero podrías decir tan blanco como el algodón, o tan blanco como las palomas, no sé, de invierno, algo así. Ok, el cambio de género al traducir. Por ejemplo, cuando se cambia literatura para adultos, una versión para niños. Dentro de este yo vi recientemente un video, era un TED Talk, que nos hablaba sobre la importancia del género al momento de la traducción. Por ejemplo, y muy radical, el ruso. Había una escritora joven, era recién licenciada en literatura, intentó traducir el texto de, Mockingjay, era El Ruiseñor, algo así, no me acuerdo. El punto es que desde un principio, en inglés,
no puedes tú, no, era en árabe, sí. No, no, perdón, en ruso, era en ruso. Ella lo leía en ruso. Desde un principio, hasta el capítulo 3 nos explicaba que ella no sabía qué sexo era el de la persona, del personaje principal, porque en ruso tienen no hacen distinción para cada, en los verbos o en las conjugaciones para cada persona. Simplemente es una conjugación general para él y para ella. Entonces ella no supo quién era, qué género era el personaje principal hasta el tercer capítulo, cuando realmente designaron algo, digamos, femenino hacia el personaje principal. Y esto a ella le impactó, porque al leer la versión en inglés, ella desde la primera página se dio cuenta que el personaje principal era una mujer. Esto porque la lengua en la que estaba siendo traducido se adaptaba o tenía esta capacidad de designar géneros al momento de hablar de un personaje o de algo. No sé si me voy a explicar. Siguiente, un destinatario muy diferente al del texto original. En este caso, podría aplicar, no sé, traducir un texto fácil o alguna obra clásica, literaria, tratar de traducirla para niños. No sé, intentar traducir el Don Quijote de la Mancha, que es un texto clásico con un buen de vocabulario complejo, con analogías, con hipérboles dentro de ella, que es hasta para una persona que ha estudiado literatura difícil comprender. Entonces, intentar adaptar todo esto a un lenguaje más ameno, más amigable para niños, es también un reto. Un lenguaje epistolar, unidades de medida, particulares, lingüísticas y culturales. Esto quiere decir, muy fácil, que esas unidades de medida, centímetros, metros, todo ese cambio lingüístico. Los textos de recontextualización en la publicidad o poesía. Esto lo vemos claramente en las películas, cuando tienen un título en inglés y cambian por un título completamente random en, no sé, español. Se me viene a la mente The Notebook, el diario, pero lo ponen como diario de una pasión. O The Vow, que es voto, pero se cambia a español como votos de amor. No sé, como que a veces extienden demasiado el texto o le dan completamente otra retrospectiva. Y por último, los cuentos infantiles o obras teatrales o de humor. Adaptan textos narrativos a guiones de teatro, guiones cinematográficos o cuentos infantiles. Y listo. Ahora Yoria nos va a explicar ejemplos de adaptaciones necesarias, admisibles e innecesarias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a estar explicando unos ejemplos y por qué consideramos que pertenecen a estas categorías. Para esto voy a tener que leerlos porque son un poco largos y voy a tener que explicarlos. Vamos a comenzar primero con el primer ejemplo de adaptación necesaria. Aquí tenemos una traducción que hicimos, pasamos de francés a inglés y les voy a leer la siguiente traducción. Dice así: It is undoubtedly because of its effectiveness in combat that Ajax gave its name to a household product responsible for fighting dirt. Nosotros consideramos que esta adaptación se hizo de manera necesaria porque hay ciertas palabras que si nosotros modificábamos o no se hacían de manera correcta, según en el PDF, podía haber algún malentendido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a estar explicando los ejemplos. Para esto me voy a estar apoyando de la presentación que voy a estar leyendo en este momento y vamos a estar explicando por qué razón utilizamos estos tipos de adaptaciones. Vamos a comenzar primero con los dos ejemplos de adaptaciones necesarias. Voy a leerlo en inglés y voy a explicarlo en español, evidentemente. It is undoubtedly because of its effectiveness in combat that Ajax gave its name to a household product responsible for fighting dirt. En este tipo de adaptación se utilizó una adaptación necesaria
ya que necesitaba mantenerse la traducción de esta manera correcta para que no haya ningún tipo de inconveniente o algún problema al momento de querer traducirlo de la lengua origen a la lengua meta, que en este caso pues fue español, como ya comenté, y pues que no hubiese como una mala traducción. Vamos a ir al segundo ejemplo, que es en francés. Si me permiten, voy a leerlo. On désignait volontiers dans les journaux par le nom de Cassandre les hommes politiques qui énoncent des prévisions jugées exactement pessimistes. Ce surnom fut notamment appliqué à Pierre Mendès Frances sur la Quatre Républiques. En español sería algo así. En Francia, durante la Cuarta República, los periodistas aplicaron el apodo de Cassandra a Pierre Mendès, político cuyas predicciones eran tenidas por exageradamente pesimistas. En este caso, de igual manera, se utilizó una adaptación necesaria, ya que necesitábamos que la lengua origen, que en este caso era el francés, tuviese sentido al momento de querer traducirlo en español. Vamos a irnos a los siguientes ejemplos, que son adaptaciones admisibles. En este caso, tenemos dos ejemplos de igual manera. Ambos en inglés. Bacchus. The word bacchanal has become synonyms with orgy. Bacchanal designates the noise which revelers indulge in. A Bacchic song is a drinking song. En este caso, voy a comentarlo en español de igual manera. Baco, la palabra bacanal se ha convertido en término sinónimo de orgía, designado también por extensión al alboroto ruidoso de los juerguistas. Una canción bájica es una canción de taberna en la que se cantan los placeres de la bebida. En este tipo de adaptaciones, como ya lo había comentado mi compañero Bruno, no se hace referencia a la función, ya que este tipo de adaptaciones son siempre explicativas. Estas adaptaciones también han sido señaladas aquí, pues como esto. Vamos a irnos al siguiente, que es Phoenix. A person is said to be Phoenix when he is endowed with exceptional qualities. She is sort of one of a king, of a kind. Y se dice que es una persona Phoenix cuando está dotada de cualidades excepcionales y en cierto sentido es única en su género. Tal es el sentido que sus contemporáneos dieron a Lope de Vega, el Fénix de los genios. De igual manera, se utilizó este tipo de adaptación. Vamos a irnos ahora a adaptaciones innecesarias. Aquí tenemos dos que se me hicieron muy interesantes porque la traducción pues es completamente diferente. Vamos a comenzar. The Apollonian adjective qualifies what is marked by measure, balance, and harmony, and is opposite to Dionysiac. In the common language, an Apollo is a young man of perfect beauty. The name Apollo was given to a very beautiful butterfly, still called Carnation. Como ya escucharon, el nombre Apolo viene de un significado de apuesto o atractivo. Y en este tipo de adaptaciones, como ya se había mencionado, hay cosas como que se hicieron pequeños cambios para que se pudiera tener un buen entendimiento. Tenemos el siguiente ejemplo, Argonites. The name of Argonite is given to a species of a warm sea octopus, to a variety of racing sailboats used in sailing schools. The name of a ship Argo refers to a group of 3 constellations in the southern hemisphere. Argonautas es el nombre de un pulpo que vive en lugares cálidos en el mar. Y también se utiliza como para un tipo de velero de competencias en escuelas de vela. Y también la palabra Argo viene de los 3 tipos de constelaciones del hemisferio sur. Como último, tenemos una última adaptación, la cual aquí viene incluido los false friends, que ya habíamos visto anteriormente en diferentes clases de la universidad. Tenemos, here's to dear old Mexico, where the sopas not soap.
And the rope us, not rope, and the butters mean to kill you. En este caso, como acabo de mencionar, pues son false friends, que viene, por ejemplo, sopa, pues no es soap, no es jabón, ¿no? O ropa, pues no es rope, no es una cuerda, ¿no? Entonces, aquí viene como varios false friends que igual son buenos y de buenos ejemplos. Y bueno, así concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por habernos escuchado y por habernos prestado atención. Les deseamos bonita tarde. Hasta luego.